Muy lento esto, muy lento, para mi gusto. Bueno, ok, entonces estamos en este contexto, estamos, digamos, en el siguiente tema que vamos en nuestro curso y que tiene que ver, abordamos, digamos, ya toda la parte de comportamiento organizacional en general, hemos visto la parte también de qué es capital humano, cómo entra dentro de todo lo que es capital estructural, por qué es importante en una organización y en el tipo de economía que hoy tenemos y que hoy manejamos, ¿no? Eh, y también abordamos toda la dimensión individual que tiene que ver con el comportamiento de la gente en una organización y que tiene impacto en el capital humano, como por ejemplo lo es la personalidad, la percepción, el manejo del estrés y el aprendizaje, ¿no? Como procesos individuales. Entonces vamos a empezar con algunos temas, abordarlos en relación con la parte más de grupo, de equipo, cómo funciona, cómo funcionamos en una organización a nivel grupo, equipo y, digamos, trabajando con otras personas. Y el primer tema o el primer punto dentro de esta línea es el liderazgo, del que ya empezamos a abordar en la clase pasada. Y me gustaría, bueno, partir de una primera idea general, de una definición general de liderazgo, para hacer un análisis viendo, revisando un poquito la actuación y el comportamiento de tres líderes, eso ponerlo en perspectiva y de ahí presentarles un poco como el panorama de todas las ideas que han ido surgiendo a lo largo desde el siglo pasado para acá, en particular de liderazgo, los principales estudios, digamos, que hemos tenido en relación con el liderazgo y de ahí poderlos aterrizar y explicar más a detalle en la próxima clase. Ahorita sería como un análisis de tres personajes que vamos a vivorear un poquito en la clase y que nos van a permitir entender un poco la parte teórica que ya vamos a abordar en la próxima. Ese es un poco como el plan de la clase de hoy, ¿no? Y bueno, aterrizando lo que habíamos comenzado a platicar en la clase pasada respecto a los líderes, al liderazgo, etcétera, me gustaría que la definición que tiene de liderazgo el proyecto GLOBE, que es un proyecto, digamos, académico, en donde participan varias instituciones y algunas universidades en Estados Unidos, que comenzó hace pues ya algunos años, es a partir de este siglo XXI, y que está dirigido por pues un académico muy importante que también ha abordado estudios de liderazgo, está dentro de las escuelas que vamos a ver, que es Robert Blake, y digamos que este proyecto GLOBE se ha dedicado como a tratar de entender, identificar cuáles son como comportamientos clave, aspectos clave que tienen que ver con líderes en distintas culturas, ¿no? Y en distintos países, en distintos grupos. Entonces es hacer un análisis como más completo desde esa perspectiva multicultural, digamos, del liderazgo. Y en ese tipo de estudios y a la hora de hacer ese análisis, lo que hicieron fue tratar de identificar y describir, bueno, a ver, pero independientemente de cómo ve un líder una cultura más, digamos, oriental, una cultura occidental, cómo lo ven los alemanes o cómo lo ven los suecos y cómo lo ven los latinoamericanos, etcétera, por decir algo, ¿qué es lo que podemos definir como un común denominador de liderazgo? ¿Qué es lo que, así sea para un chino o, perdón, para un mexicano, qué entendemos por igual, qué esperaríamos, qué podríamos definir en común que tienen los líderes o en lo que consiste el liderazgo? Entonces, partiendo de esa idea común que define el proyecto GLOBE, dice que liderazgo es la habilidad que tiene una persona para tres cosas. Para influir, que influir es una palabra que de hecho varios de ustedes utilizaron en la clase anterior. Motivar, mover, hacer que la gente se mueva a la acción, a hacer cosas. Y capacitar desde un sentido de hacer más capaces a la gente, ¿no? De que logren cosas que antes no podían lograr. Que implica, digamos, cuando se usa esta palabra, que la gente crezca, que la gente pueda evolucionar y ser mejor persona.
como efecto de la influencia y de la motivación que tiene un líder, ¿no? Entonces, es una habilidad que cualquier persona pudiera llegar a tener para esas tres cosas: influir, motivar y hacer crecer, si lo planteamos desde otra perspectiva, a otros, y que estas tres cosas van a tener un impacto positivo en la efectividad y el éxito de una organización, de la organización en la que opera y de la que es parte el líder, ¿no? Y desde luego la gente que sigue ese líder. Entonces, esa es un poco como la idea que hay en el liderazgo. Este es, como ya habíamos dicho en la clase pasada, un tema pues contemporáneo, un tema muy importante que tiene mucho impacto en las organizaciones. Y hoy, por ejemplo, muchas empresas, muchos empresarios, muchos CEOs están muy preocupados porque no hay líderes en distintas esferas de la vida humana, en distintos tipos de organizaciones, no solo en las empresas. Creo que nos hace falta gente que pueda hacer estas tres cosas: influir, motivar y hacer crecer a la gente, ¿no? Capacitarlos, hacerlos capaces de hacer algo más, ¿no? Sin liderazgo, el capital humano va a sufrir, ¿no? Porque no vamos a poder construir de una manera más efectiva competencias que las organizaciones necesitan. El papel es importante en hacer que su gente tenga esas competencias o esas capacidades, o al menos eso es lo que hemos descubierto desde el área de los negocios desde hace un buen rato, ¿no? Bueno, entonces, antes de pasar a la evolución de las escuelas de liderazgo, me gustaría primero hacer un pequeño análisis, que es a lo que le vamos a dedicar casi toda la clase hoy, de tres personajes, y que nos va a servir primero ver tres videos en particular. Los tres ustedes los pueden encontrar cargados en Brightspace, y en la plataforma tenemos, bueno, del lado de contenido, donde está la sección que dice, el tema que dice equipos, grupos y procesos de sociabilización, que es en el que estamos ahorita trabajando. Ahí viene otra carpetita que dice material de estudio y hay tres videos. De todas maneras, yo se los voy a poner ahorita, pero si después los quieren volver a ver, etcétera, pues están cargados en la plataforma, y de todas maneras ustedes los pueden encontrar en el chat de Teams. La primera liga, el primer video, se los acabo de poner hace un ratito en el chat, y básicamente la liga aparece en el chat de Teams. Es lo primerito que hay. Y es un video, vamos a ver rápidamente, son 4 minutos, 5 minutos, más o menos. Es una nota periodística que habla del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que a lo mejor es un personaje muy recurrente, y yo lo uso mucho para ejemplificar varias cosas porque se presta, ¿no? Es muy bueno para los ejemplos, pero bueno, digamos que podemos considerar que es un tipo de líder. Entonces, quizá hay mucha información respecto al presidente Trump, pero vamos a ver este video que trae como algunas ideas de lo último que hemos visto de él, o de algo relativamente reciente, y viendo un poquito esta información, más lo que a lo mejor ustedes ya saben y perciben de este personaje, vamos a platicar cómo lo vemos como líder, qué características tiene, ¿no? Entonces vamos a tomar estos minutos, y ahorita voy a apagar tantito mi cámara y mi micrófono, y la liga la tienen, bueno, ya sea que lo jalen el video desde Brightspace, o la liga, para más rápido y fácil, está en el chat de Teams. Y en 4 minutitos y medio platicamos. Ahorita regreso. Bueno, vuelvo a conectar mi cámara y mi micrófono para platicar, porfa. Entonces, si podemos ver el video, y ahorita continuamos.
Bueno, ¿ya terminaron de ver el video? Ya, profe. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces ya vimos este video que tiene que ver con Donald Trump y un poquito, bueno, una nota periodística, digamos relativamente reciente, pero para poner en perspectiva a este personaje y que mucha gente lo considera como un líder, ¿no? Y yo creo que pues, mucha gente tan lo ve que votan por él, ¿no? Y por eso es que ha llegado a ser presidente de Estados Unidos. ¿A alguien le falta todavía por verlo? ¿Todavía no acaban? A mí, profe. Bueno, vamos a esperar un minutito. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ir continuando. ¿Ya todo el mundo lo vio? ¿Les falta algo? No, profe. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora sí, vamos a conectarnos con la discusión. Bueno, entonces, si ya vimos el video completito y ya le echamos una revisada, insisto, con la información que tenemos también de este personaje, decíamos que, bueno, este es un personaje muy particular con ciertas características, mucha gente lo ve como líder, existe una probabilidad general de que en 2 semanas y media que sean las elecciones en Estados Unidos vuelva a ganar la elección. Existe una posibilidad, o sea, no es que esté completamente cancelada. Cada semana ha sido más remota y de la semana para acá las cosas se le han puesto mucho más difíciles y todo lo que dicen los analistas es que es altamente probable que pierda, pero no está cantado todo y entonces pues, es esperar el resultado para ver qué es lo que termina pasando. Pero independientemente de eso, me gustaría comentar con algunos de ustedes o que ustedes comentaran, platicaran un poquito qué ven de este personaje en general, tanto de lo que percibimos en este video como de la actuación que tiene. Me parece que es un personaje político muy conocido y del que a lo mejor tenemos como bastante información. Y aquí un poco tratar de analizarlo, cómo lo ven como líder, qué les late de él, qué no les late de él, para ir aterrizando un poco como estas características y la forma en la que se comporta y cómo lo vemos o lo percibimos como líder. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con Diego. Diego, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes de él? Y más o menos, por ejemplo, a ti, ¿qué te late, qué no te late en relación con el estilo de liderazgo de este señor? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no sé, es que Donald Trump es como, no sé, bueno, en este video en especial era como muy tacaño, no sé, como sobrado y como confiado, y eso no me gusta.
Ajá. Y algo que me guste, pues la verdad no. O sea, nada. De plano. De plano. ¿Por qué? ¿En qué lo ves así? Pues no sé, o sea, su forma de actuar, de pensar, no me gusta. Que discrimine a la gente y todo eso. Ajá, ok. O sea, es un discriminador. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Como muy sobrado porque como que él ya considera que ya tiene todo ganado y entonces no se preocupa como por tratar de enfocarse en hacer otra cosa. Iría como Ajá, por ahí. o sea, piensa que como es el presidente de un país muy desarrollado y todo, o sea, como que sin miedo a la enfermedad y no me gusta esa actitud. Ok, entonces a ti como que no te inspira mucho este señor No, por esta cuestión. Perfecto, súper. Gracias, Diego. Dana, ¿tú qué piensas? Dana, ¿andas por ahí? Profe. No, soy Romina. Es que Dana me mandó un mensaje que tiene muy mala conexión y que se le está cortando. Ok, perfecto. Pero ve, ahí está, profe. Ya está Súper, poniendo en el chat. perfecto. Muy bien, gracias, Romina. Bueno, ¿y tú qué piensas al respecto? Aprovechando el viaje. ¿Qué piensas de él? ¿Cómo lo ves? Este señor como líder, ¿qué cosas te parecen como que sí lo posicionan como líder? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Cómo podrías hacer una evaluación general sobre este señor? Siento que ya depende mucho de la opinión personal de cada quien, porque muchas personas de Estados Unidos lo consideran líder y otras súper en contra desde el inicio que estaba en su campaña. Pero en lo personal, siento que es una persona muy como egocéntrica y que solamente ve por el bien de los altos de Estados Unidos y no solamente por él. O sea, como que, ¿cómo le explico? Pues sí, o sea, se han sabido muchas cosas de él, muchas cosas malas que él obviamente con dinero las ha tapado y así, y pues siento que eso no es ser un líder, o sea, un líder es como motivar a todos y él solamente está haciendo de que lo mejor por él y después por él y así, nomás. Ok. O sea, es alguien que está más preocupado en sus propios objetivos y en salirse con la suya, pero no necesariamente en dar resultados que sean buenos o positivos para su país o para toda la gente en este caso. Esa es como un poco la idea, Como digamos. se trata de tapar como que lo hago todo por Estados Unidos, pero en realidad pues lo hace por él, o sea, porque si él es una de las personas más ricas de Estados Unidos por sus empresas y así, entonces si a Estados Unidos en una parte le va bien, pues obviamente que o sea, le va bien. Claro. Ok, entonces en el fondo es un poco como sus intereses también lo que está viendo, ¿no? Ajá, sus intereses, esa es la palabra. Perfecto. Muy bien, gracias, Romina. Ferdinand, ¿tú cómo lo ves a este señor? ¿No tiene nada de positivo este señor? Yo pregunto, o sea, ¿cómo lo ve cada quien? Lo que dice Romina es cierto. Depende mucho de la percepción que cada uno pueda tener sobre una persona o sobre un personaje, y en este caso, pues con Trump no es la excepción. Ferdinand, ¿andas por ahí? Aquí estoy, profe. Sí. Tú. Este, pues es lo mismo que dicen, ¿no? Es un tacaño, la verdad es que, pues desde el principio se notaba que pues era alguien, pues un poquito, no me acuerdo de la palabra, pero es que ay, que dicen puras mentiras, pero no me acuerdo de la palabra. Mentiroso, totalmente. Es un Sí, súper perdón. mentiroso. Sí, pero pues sí, sí me sorprende mucho lo de pues que se contradiga tan fácilmente y sin darse cuenta, ¿no? Está un poquito hasta ilógico que se contradiga tanto tan rápido. Y él ve cómo le hace y cómo inventa otra cosa, pero él no se queda callado y trata de convencer. Y yo creo que en ese sentido yo lo vería complementando lo que dices, Ferdinand, que además estoy de acuerdo con lo que dices, que aparte de eso tiene una capacidad bárbara para inventar cosas, ¿no? Y para articular, no se queda callado y habla. Claro, con un perfil de personas, pues con todo y lo que inventan, no, como que no convence,
pero hay un sector muy fuerte de gente en Estados Unidos, y yo diría, y fuera de Estados Unidos, que lo considera wow, ¿no? Lo máximo, un super líder, alguien que tiene toda la razón, etcétera, ¿no? Y entonces eso a mí como que al menos me impresiona, ¿no? Por ejemplo, el día que se le ocurrió decir que la gente debería tomar cloro para que se le quite el COVID, pues hubo gente que se fue a tomar cloro para que se le quite el COVID y casi se muere, ¿no? Entonces, si es alguien a quien otros escuchan y le hacen caso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace? No lo sé, pero yo creo que tiene esa capacidad. Pero sí dice muchas mentiras, sin duda alguna. Bueno, ya lo cacharon y lo han ventaneado de las mentiras que dice. Varias fuentes periodísticas, varios analistas, etcétera. Entonces, bueno, eso es parte también de sus características. Gema, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes en relación con él como líder? ¿Qué aporta o qué no Pues aporta? siento que es un líder egoísta, porque, o sea, cuando según se curó y le dijeron que pues todavía pues no era seguro, y que fue y se quitó totalmente el cubrebocas enfrente de todos, o que dice que no iba, o sea, que se le hace como, puede ser una falta de respeto recibir a los presidentes o cualquier ministro así sin cubrebocas. Siento que no es ser respetuoso, sino es ser egoísta con las otras personas y sentir que lo que está haciendo está bien y es lo único que existe y es lo que es. O sea, Ok, siento que, ajá, es un líder egoísta, o más bien, yo creo que ni siquiera se le puede llamar líder a esa persona. ok. Entonces, no, tú no lo consideras un líder. No, para nada. Ok, perfecto, muy bien. Yo creo que aquí coincide lo que tú dices con lo que también han dicho otros compañeros, de que es alguien egoísta, que ve para sí mismo, que busca sus propios objetivos. Él se ha vendido como el gran empresario, pero la verdad es que no es el gran empresario, porque tiene dinero, pues sí tiene dinero, pero porque hace muchas tranzas, y ha evadido al fisco por años, ¿no? Dentro de las cosas que le han sacado las últimas semanas, pues es que en un año, no me acuerdo exactamente en cuál, pero fue antes de ser presidente, el señor pagó $750 de impuestos todo el año, ¿no? Pero hay muchos años en donde no ha dado un centavo, no ha aportado un centavo para su propio país. Siempre declara cosas en quiebra, negocio que toca, tiene problemas financieros. Hoy, de hecho, la gran preocupación, creo, de Donald Trump es que si no gana la elección en 2 semanas y media, es altísimamente probable que pueda dar a parar a la cárcel el próximo año, ¿no? Y pues, desde luego, eso es un problema para él. Sí, Romina, por favor. Perdón por interrumpirlo, pero ahorita que decía que tiene muchos fanáticos, yo siento que eso era como al inicio. O sea, eh, le digo porque yo tengo familia en Estados Unidos y como que al principio estaban súper de que a favor, a favor, a favor. Y, o sea, y toda la comunidad de ellos, o sea, estaba como que así. Y después de tanto tiempo y de que salieron tantas cosas de él, como que la gente se dio realmente cuenta de lo que era y que todo lo que prometía, pues, era uno más del montón que de empresarios de ese tipo. Y como que pues ya como que dieron la vuelta a la manera de pensar. No, claro, yo creo que, y tienes toda la razón, hay mucha gente que era seguidor de Donald Trump y hoy ya no, ya está desencantado. Por eso es que tiene un riesgo muy alto para perder la elección, ¿no? Y yo diría que hace 4 años, por ejemplo, tenía una candidata menos fuerte que el candidato actual, en el sentido de que había más gente que odiaba a la señora Clinton y que no la veía como una líder confiable, que la veía una tramposa, una mañosa, y de ahí se aprovechó también Donald Trump, su partido muy dividido, etcétera, una serie de cuestiones. Y ya viendo cómo ha funcionado como presidente, pues hay mucha gente que dice, no, yo no voy a votar por él, ¿no? Yo creo que el punto medular de él como líder, por ejemplo, en el pedacito que vimos en el video, ¿no? Manejando el COVID, manejando la pandemia, de manera muy irresponsable. Luego le van sacando como notas en donde él, desde semanas antes, ya sabía cómo estaba la cuestión, el tipo de medidas que debía tomar. Ya le habían informado que el virus era
era muy fácil de transmitirse por aire también, ¿no? Cosa que tampoco muchos han manejado de manera tan transparente, que había que tener cuidado. No tenía una alta efectividad la transmisión por el aire, pero podía llegar a pasar. Y entonces, en las primeras etapas había que prácticamente cerrar todo el país, como muchos le hicieron en otros lados y lo controlaron perfectamente bien, ¿no? Y él no quiso, por distintas cuestiones y distintos motivos que ustedes más o menos han analizado ahorita. Lo minimizó, dijo que no existía, que era una gripita, luego le echó la culpa a los chinos, ¿no? Este tipo de cosas. Pero yo creo que lo que más pesa en la credibilidad de un líder, y yo creo que es lo que le ha pasado factura desde hace casi 2 semanas, es que el Sonso se enfermó, ¿no? O sea, él que tanto minimizaba y que tanto decía que eso no existía y que no era tan importante, pues le terminó dando esa enfermedad que de alguna manera, pues sí le pega, ¿no? Digamos, ni siquiera él se pudo cuidar a sí mismo. Y pues bueno, ha estado utilizando las cosas de una manera distinta, pero bueno, que vemos acá es un tipo de líder, ¿no? A lo mejor dice Gema, yo no lo veo como un líder, bueno, yo tampoco, y además yo creo que, yo ahí coincido contigo, ¿no? Y yo creo que es de los peores presidentes que Estados Unidos ha tenido en toda su historia. Sí hay unos que le ganan, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí está difícil quitarle el puesto al que muchos historiadores consideran como el peor de todos, que fue el antecesor de Lincoln y que prácticamente con su negligencia orilló en mucho a la guerra civil, que fue el presidente Buchanan. Pero muchos muy malos del siglo XX para acá, sí se los lleva de calle. Yo casi le escribía un correo de disculpas al presidente Bush hijo, porque yo pensaba que era muy malo, pero pues sí, francamente, se lo lleva de calle. Pero que nosotros lo consideremos o no lo consideremos como líder, todavía hay un montón de gente. Al final, que veamos la elección del primer martes de noviembre y me platican cuántos votan por él. Y hay en números absolutos, hay un buen de gente que va a votar por él, ¿no? Quizá pierda, y Diosito quiera que pierda, ¿no? Pero, pero hay mucha gente que lo sigue, que le sigue creyendo. Y hay mítines, hay gente que va a los mítines de él y que le aplaude. Y yo me pregunto, ¿qué tiene? Algo tiene definitivamente para que la gente lo ponga en el reflector, lo siga, le haga caso. Sería interesante también como tratar de analizarlo. ¿Qué ve la gente que lo sigue? ¿Qué le hace falta que ve en él? Yo digo que están equivocados lo que vean, ¿no? Pero sí ha tenido una capacidad de arrastrarlos, ¿no? En particular. Probablemente va de la mano. Es lo mismo que pasa aquí en México, profe. Pues yo creo que O sea, ¿sí? En la opinión de cada quien, ¿no? Pero pues, muchos ven al presidente que tenemos hoy como el peor y cómo pudieron votar por él, pero pues o sea, no sé si decir como ignorancia o forma de pensar diferente de la gente. ¿Quién No, sabe? tienes toda la razón. Bueno, por ejemplo, lo que dice Rodrigo, puede ser ignorancia de la gente, puede ser en parte ignorancia de cierto tipo, pero yo creo que la explicación es un poco más compleja. Quizá la ignorancia es una variable, es un factor que entra en el juego, pero es como bastante, no sé, es bastante complejo. La verdad es algo que hay que analizar y es algo que está pasando mucho en el mundo con los líderes, porque no solo es Trump y no solo es López Obrador, hay un montón de gente como de ese corte, quizá no de tanto impacto, pero que hoy de repente se presenta como yo soy distinto a los demás del montón, yo no soy un político tradicional, y a la hora de la hora, pues resulta que son peor, ¿no? Por ejemplo, yo vería también con López Obrador, quizá tiene muchas diferencias con Trump, pero también se parece mucho a él en algunas cosas, pero tiene una capacidad también brutal. Yo creo que es un mal presidente. Mi humilde opinión es que no está haciendo como cosas positivas, está también destruyendo instituciones en México. Yo creo que tiene una idea equivocada de por dónde va la cosa. Ahí yo, por ejemplo, de lo personal, yo lo veo como alguien ignorante a él,
hablando de la ignorancia, no tiene idea, igual Trump tampoco tiene idea de en qué consiste ser presidente de un país, pero pues tiene una idea fija de lo que hay que hacer y una determinación, Pero también un poco tiene que ver con la gente está tan harta de muchas cosas, porque también hay que entender un poco, y eso en términos de liderazgo, lo voy a poner un poco sobre la mesa para pasarme con el siguiente líder ahorita, pero el liderazgo, un pedazo, un factor importante del liderazgo también lo hace la gente que sigue al líder. Y algo parecido pasó con Hitler en los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, ¿no? ¿Qué hizo? Hitler llegó al poder por una elección. La gente votó por él al final del día. Y es un poco de qué necesidad no resuelta tiene toda la gente que de repente ven a un líder como estos de los que hemos hablado y le creen ciegamente y siguen ahí, etcétera, ¿no? A lo mejor también tenemos líderes muy mentirosos que dicen muy bien mentiras y entonces la gente se las cree. Eso hizo Hitler, eso hace Trump. La verdad es que sí, al observador lo han cachado con muchas mentiras también, ni para defenderlo, ¿no? Y dice que, bueno, dice Rodrigo, su estrategia de llegar a la gente ha sido excelente, totalmente de acuerdo. Si estamos hablando de AMLO o de Trump, no sé de cuál de los dos, pero igual y en parte tiene que ver con los dos, ¿no? Por ejemplo, López Obrador conecta con la gente. A la hora de que hace cosas no tan buenas, ¿no? Pero también pensemos un poco, ¿qué llevó a Donald Trump presidente de Estados Unidos? ¿Qué hicieron mal los líderes anteriores? Que de repente sale y le creemos de esa forma, ¿no? Si vemos a López Obrador también, el manejo de la pandemia, los números terribles, ¿no? Nada más con la información que es muy parcial y tiene su sesgo en México, estamos súper mal, en número de muertos, en número de contagios, ni les digo, etcétera, etcétera. Y el nivel de aprobación del presidente no se ha movido mucho, ¿eh? Sí hay un nivel de desaprobación de cómo ha manejado la pandemia en las encuestas, pero la aprobación de él como presidente no es la misma de cómo empezó, sí ha bajado, pero sigue siendo muy alta, muy, muy alta. O sea, ahí no cuadra una cosa con la otra y ahí quiero que me expliquen qué onda con la gente, ¿no? No sé si solo sea ignorancia o desconocimiento o creerle ciegamente. Yo de repente he oído programas de análisis con gente que es muy de la 4T, preparada, con estudios académicos, hasta profesores universitarios, diciendo una serie de cosas completamente irracionales, sin ningún análisis y de fe ciega con el presidente. Entonces, bueno, ahí sí yo ya no entiendo, ¿no? Pero es algo que hay que ir analizando con más calmita y que da para mucho. Pero bueno, este es un tipo de líder, ya no me quiero seguir metiendo ni con AMLO, ni con Trump. Pero esa es una versión de los líderes, ¿no? Y pensemos, en una empresa podemos tener un líder así. ¿Qué impacto puede llegar a tener? Y yo creo que aquí también ¿y qué más líderes necesitamos formar para que no dependamos solo de un tipo de líder que de repente se nos presenta como Donald Trump, como López Obrador o como muchos otros que desafortunadamente tenemos más o menos de ese estilo en el mundo hoy en día? Y yo diría incluso en las empresas. Bueno, en el chat tienen otra liga que les puse, está arriba de la participación de la opinión que puso Eladio a las 17:49. Y es la liga de otro video cortito que dura 5 minutos. También el video está en Brightspace, pero lo pueden jalar de aquí del enlace. No sé si todo el mundo lo ubica en el chat de Teams. Y básicamente esta liga o este enlace es de un video que es de una película. No sé si han visto esa película. Si no la han visto, se la recomiendo. Si no les late, pues no la vean. Tampoco se trata de que a fuerza la tengan que ver. Que se llama La Dama de Hierro. Tiene como 9 años la película y es una partecita medio biográfica de Margaret Thatcher, que fue la primera mujer en ser primer ministro en el Reino Unido, la primera ministra del Reino Unido. Ella fue primera ministra entre el año 79 y el año 90, en un periodo bastante largo de tiempo.
Y a mí me parece otro tipo de líder que cubre con un perfil distinto a los que hemos discutido ahorita, pero es otro perfil, tiene otras características, también tiene otro contexto de cuando ella llegó a esa posición de liderazgo en el Reino Unido. Mucha gente, muchos historiadores la consideran como la segunda primer ministro más importante en la época contemporánea del Reino Unido después de Churchill, sigue la señora Thatcher, y es un personaje muy importante. Yo diría que tiene muchas características de liderazgo interesantes. Bueno, entonces si pueden, por favor, aquí está la liga del otro video, y si lo pueden jalar 5 minutitos, les voy a dar 6 con el colchón para que lo empiecen a ver y ahorita platicamos, por favor.
¿Ya terminaron de verlo? Ya, profe. No, profe, yo no. Ya, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, nada más, si capté bien, sí todos, ¿verdad? ¿Alguien dijo que todavía no? No. Yo, profe, aún no la acabo de ver. Ah, ok. Bueno, vamos a dejar un minutito nada más para que ya todo el mundo lo tenga terminado y ya ahorita platicamos. Un minuto. Bueno, pues vamos empezando la discusión y identificar este segundo líder, que hay un tercero que todavía ahorita nos tenemos que echar, pero es parte de lo que, a lo que le vamos a dedicar esta clase en particular. Bueno, entonces aquí vemos una escena de la película, pero que, digamos, nos presenta una faceta del personaje Margaret Thatcher que interpreta Meryl Streep en la película y que es una película, de hecho, bueno, ella gana el Oscar, por cierto, como mejor actriz en ese año por ese papel. Y bueno, a mí me parece Margaret Thatcher un personaje muy importante, es sin duda alguna, a mí me parece que tiene una gran capacidad de liderazgo, pero pues igual me gustaría ver un poquito, esta es una escena que vimos de una junta con su gabinete en la residencia oficial de la primera ministra y cómo fluye, digamos, la conversación un poco. Entonces, bueno, aquí hay un estilo de liderazgo, aquí hay un estilo de abordar los problemas, un estilo de comunicación que también podemos ver, podemos percibir en la escena. Y entonces me gustaría también pues ver algunas opiniones ahora a este tipo de líder, a esta líder en particular. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la perciben? ¿Qué les late? ¿Qué no les late? Etcétera. Y no sé, Pablo Zamorano, si podemos empezar con alguna idea que tengas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste esta escena? ¿Qué percibes de ella? ¿Qué te late? ¿Qué no te late de ella como líder? Pues primero su tono de voz es un tono que impone, o sea, tú la escuchas hablar y dices, ay, esta sí sabe de lo que está hablando. Entonces yo creo que es una de las virtudes que se puede lograr percibir en el video, que el tono de voz hace que los demás se la tomen en serio, porque pues nos hemos dado cuenta que pues pocas mujeres llegan a esos puestos porque no se les valora y no dicen, ah, pues esta mujer no sabe nada. Entonces ella se ve que impone y que sabe de lo que está hablando. Entonces yo creo que es una de las virtudes que tiene. Okay, Y digo, pues, pues al final el video te enseña cómo le empiezan a temblar las manos, ¿no? También se ve como que un estrés de estar con puros hombres, pues en realidad todos eran hombres y pues estar y ser la cabeza de ese grupo, pues la verdad es que debe ser muy pesado. Entonces yo creo que una de las virtudes es el tema de hablar, de cómo se expresa para que se le valore y se haga lo que ella dice. claro, yo creo que en eso que acabas de describir, ella fue muy, muy buena, o sea, sin duda alguna. Y además sí, tienes toda la razón, eso que subrayas
es muy importante en el contexto en el que ella llega a ser primera ministra. Es la primera mujer. Ya había varias reinas, de hecho, varias reinas que gobernaron Inglaterra, pero ya, digamos, en este mundo moderno del siglo XX, etcétera, de la política, las elecciones, es la primera que llega a ese puesto. En un mundo de hombres, efectivamente, además de hombres que, digamos, en ese contexto en el que ella llega a ser primera ministra, de hombres que creen que las mujeres no tienen capacidad para gobernar, que deberían de estar en la cocina de su casa y que, por lo tanto, no era tan fácil llegar a un puesto de elección popular entre un grupo de políticos hombres misóginos, medio machistas. También otra característica importante para complementar lo que dice Pablo es que, y la ven un poco menos, digamos, porque casi todos los políticos notables de su partido, que es el Partido Conservador, el que en este momento está también en el poder en el Reino Unido, son nobles, son aristócratas, son terratenientes, es gente como adinerada. Pues ella se casa con un empresario que le va bastante bien y pobre no es necesariamente, pero ella es más como que viene de clase media, es hija de un tendero, y entonces siempre la ven como la hija de un tendero, de un comerciante, un grupo de lores, aristócratas, entonces, pues no era como muy aceptada, ese es mi punto, ¿no? No tiene nada de malo ser hijo de un tendero ni nada por el estilo, pero no fue fácil para ella en ese sentido, y a lo mejor eso le hizo sacar como esa garra y ese tono de voz y todo lo que dices, y definitivamente yo creo que esa fue una de las características muy peculiares, muy particulares que de repente tenía esta persona, ¿no? Ok, muchas gracias, Pablo. Eladio, ¿alguna opinión? ¿Tú cómo ves a esta señora como líder? ¿Te late, no te late? ¿Cómo qué características resaltan un poquito? No, pues, o sea, estoy de acuerdo con Pablo de que pues era imponente y bueno, el factor de que ella ha sido mujer, o sea, no le impidió nada. O sea, no se guardaba las cosas, expresaba lo que pensaba y, o sea, al momento de hacer eso, casi todo el mundo se sacó de onda. Entonces, o sea, como que fue impresionante. Ok, en esta escena que vimos, ¿no? Y finalmente, pues sí, y esa capacidad como de empuje, de determinación, yo creo que eso fue algo muy, muy característico, muy importante que tenía la señora Thatcher en su estilo de liderazgo, ¿no? Ok, gracias, Eladio. Mariana, ¿tú cómo la ves? ¿Te gustaría, por ejemplo, trabajar con una jefa que fuera como ella? ¿No te gustaría? ¿Cómo la ves como líder? Pues sí entiendo que es como muy autoritaria, pero y tiene mucho poder y tiene mucho conocimiento también, pero no me gusta la forma en la que hace sentir como a sus subordinados como si fueran unos estúpidos. Entonces, sí es, o sea, si son tu equipo, también no puedes no creer en tu equipo, porque entonces siento que más que líder eres un jefe y no un líder que los acompaña, sino solo que los juzga. Uh-huh. A lo mejor en la junta que vimos se le pasó un poquito la mano, ¿no? Ajá. Y como que de repente hace falta que alguien ponga en su lugar a una persona, pues sí, puede ser, ¿no? Pero también, digamos que hacer sentir a la gente, por ejemplo, a tu equipo de trabajo como un estúpido, como un tonto, como un incompetente, quizá a lo mejor en esta junta vimos a una señora Thatcher que también explotó demasiado e incluso pues ya se le fue a la yugular a su propia gente, ¿no? Y pues eso también tiene un costo que de repente hay que pagar como líder, siguiendo un poquito como la idea que dijiste ahorita, ¿no? Muy bien, gracias. Y Mariano, ¿tú cómo ves, para cerrar las opiniones respecto a la señora Thatcher? ¿Qué te latió, qué no te latió? Si es una líder, no es una líder, es más jefa, ¿cuál sería tu opinión al respecto? No, pues, además de todo lo que dijeron, es alguien, pues, centrada, ¿no? Como que conoce y sabe lo que quiere
Y también, no sé, siento que sabe manejar un poco a la gente, ¿no? Hacerla sentir como dicen mis compañeros, ¿no? A lo mejor se pasó la mano en esa escena, pero como que me da esa impresión, ¿no? Como que hace que la gente haga las cosas como que ella quiera, bueno, o a su manera, ¿no? Ujú. Bueno, esa es la impresión que me da. Además de lo que todo lo que dijeron. De todo lo demás que ya habían dicho. Sí. Perfecto. Muy bien, gracias, Mariano. Pues bueno, yo creo que todos tienen puntos a favor, todos tienen razón en lo que plantean. Esta es una pequeña escena, ¿no? Habría que revisar un poquito más la historia y más comportamientos de la señora como líder. Yo en lo particular creo que es una líder y que sí tuvo un gran empuje y además tiene un gran valor en la historia reciente del Reino Unido de Europa, aunque ella no quería mucho como la idea de una Unión Europea y menos monetaria y cosas así por el estilo, y ella hubiera sido feliz con el Brexit si lo hubiera visto, ¿no? Pero quitando eso, yo creo que sí fue alguien muy determinante. El Reino Unido estaba en una crisis económica brutal cuando ella llegó. La verdad es que llegó, quién sabe por qué, si lo analizamos un poco más, porque era muy dura, efectivamente, era muy tajante, tenía un discurso como muy, muy fuerte, muy de poner orden en un Reino Unido que estaba completamente en desorden, en una crisis económica y financiera. Y pues ella sacó adelante al país en una década, la década que ella estuvo al frente del gobierno. Lo que es interesante y que ustedes lo perciben y creo que lo proyecta y es la actriz, ¿eh? O sea, pero al final ella pues hace un buen papel, también es muy buena actriz Meryl Streep, pero yo creo que sí era alguien que sabía lo que quería, lo tenía clarísimo. Yo creo que esa es una característica bien importante también que de repente hay que considerar en un líder que quizá no es la única que deba tener, ¿no? Pero sabía perfecto, sabía que para donde tenían que ir todos, no iba a ser tan fácil llegar, que iba a haber como una parte impopular, negativa, para poner orden en las finanzas y también en la economía del Reino Unido. Por ejemplo, subió los impuestos y eso a nadie le gustó. De todas maneras, ella ganó una reelección, digamos, en las elecciones parlamentarias y que le permitió tener los 11 años y medio de gobierno. Y es una persona muy interesante, pero también Mariana tiene razón. La verdad es que el tono de ella a los 11 años y medio fue muy autoritario. O sea, ella así como de vamos a platicar y a ver como qué ideas se te ocurren y vamos a integrarlas en un plan de trabajo, ¿no? O sea, ella era muy segura de sí misma y más bien su posición era como de yo sé para dónde vamos y todos me tienen que hacer caso, ¿no? Y bueno, en muchas ocasiones funciona, pero igual y hay situaciones donde no funciona y a lo mejor a ella sí, por lo que sabemos de ella, por el estilo de liderazgo que tuvo, pues de repente le costaba trabajo como una manera de... Y bueno, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante en ese sentido, ¿no? Eladio, ¿querías decir algo? ¿No? Porque vi que levantaste la mano. Pero bueno, a lo mejor vi algo equivocado. Ok, perfecto. Bueno, dejemos un poco en paz entonces a la señora Thatcher y vámonos con otro líder que tiene a lo mejor otras características, otro perfil. Y aquí, bueno, les puse la última liga que que está en el chat de Teams también, aunque los 3 videos están en Brightspace, en la plataforma, pero a lo mejor es más fácil jalarlo de acá. Está un poquito más corto. Esta es una escena de otra película que igual y ya la vieron. Si no la han visto, también les recomiendo que la vean porque es buena película y además presenta un panorama de un líder que es Nelson Mandela, que también ya falleció, igual que la señora Thatcher, y que fue el primer presidente de color, el primer presidente no afroamericano, negro, de Sudáfrica, en una historia también bien complicada, bien interesante. La escena de la película, la que está en el video, es él acaba de ganar las elecciones en Sudáfrica y entonces está tomando posesión de sus oficinas en el Palacio Presidencial
Pretoria, que es una de las 3 capitales que tiene Sudáfrica, y básicamente, digamos, es una historia bien, bien complicada el contexto en el que gana la elección Mandela, porque son décadas de una política de segregación racial, de una élite minoritaria de blancos en Sudáfrica que siempre tuvo el control y siempre sojuzgó desde la época colonial a los sudafricanos. Y cuando hay la independencia en el siglo XX, pues bueno, sigue siendo esa élite, pero que además tiene prácticamente con un pie en la cara a casi toda la población del país que es negra. Y después de décadas de lucha civil y de protestas y de varias cuestiones, Mandela pasa 20 años de su vida en una cárcel. También, bueno, hay, digamos, se dan las condiciones y hay la voluntad política de los blancos en el poder para abrir ya, digamos, a la democracia y a la regularidad institucional al país, y es como llega Mandela a ser presidente, ¿no? En términos muy generales. Pero por todas estas décadas de segregación racial, la gran mayoría del país, la gran mayoría del país, no es como en Estados Unidos, tiene mucho resentimiento y mucha mayoría blanca. Y los blancos tienen pavor de que los asesinen y que haya una ola de masacres y de matanzas en Sudáfrica ahora que tienen un presidente negro, ¿no? Ese es el contexto de cómo empieza la película. Esta escena de este video es una de las primeras escenas de la película. Y pues bueno, vamos a verla y ahorita platicamos de Nelson Mandela, ¿no? Entonces, 5 minutitos, porfa, y platicamos de la liga que tienen en el chat de Teams.
Bueno, muy bien. Y vamos a cerrar con este tercer líder en el contexto que les platiqué y más o menos después de haber vivoreado esta escena, este video que es un poquito corto, igual me gustaría ver sus impresiones y también qué piensan, cómo lo ven, cómo lo perciben como líder, qué cualidades tiene, una evaluación como general en base a la escena que vimos. No sé, César, ¿qué opinión tienes respecto al personaje de Mandela, al menos lo que vemos interpretado por Morgan Freeman en la película? Hola, profe. Sí, bueno, me pareció un buen comportamiento y buena primera impresión, digámoslo así, porque hace empatía con las personas que estaban ahí. Bueno, es bien sabido que Sudáfrica ha estado, pues, disperso entre blancos y negros. De hecho, creo que todavía es muy sonado todo ese tema. Pero sí, bueno, dentro de la escena, pues fue un líder empático y trató de juntar como a dos oposiciones para hacer lo mejor para él y su país. Ok, totalmente de acuerdo. Y ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, que tú percibes entre el tipo de líder que es Mandela y los líderes anteriores que vimos hace ratito? ¿Qué cambia, qué diferencia hay entre ser un líder versión Mandela y un líder versión, por ejemplo, de la señora Thatcher, ¿no? Bueno, la diferencia que yo veo entre los tres, bueno, los tres influyen de alguna manera en su población. La diferencia que hace Mandela es de que trata de juntar o ver lo mejor para, bueno, en este caso en la organización, pues para su país y que sea exitoso. Nosotros tratan de, sí, crearles un pensamiento, pero en una sola dirección. Él trata como que juntar a todos. Uh-huh. Ok, sí es un estilo en donde aquí sí integramos las opiniones de otros, ¿no? Y son bienvenidas las ideas de otros. Aquí, además, el objetivo y la situación es distinta, ¿no? Aquí necesitamos, y era un poco también la idea de Mandela, necesitamos hacer un país no de puros negros ahora, ¿no? Sino de todos, crear un poco, es mucho el tema de la película completita de Invictus, que es crear una nueva identidad de que todos somos sudafricanos, independientemente de que votaran o no votaran por él, de que fueran blancos o negros, etcétera. Me gusta, aparte a mí en particular, como ese estilo, esa visión. Y eso implica integrar las opiniones de otros, tomarlas en consideración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que... También la vulnerabilidad, ¿no, profe? También la Sería una vulnerabilidad, ¿en qué sentido, Ernesto? Pues que personas como Nelson Mandela, a pesar de que vemos como un líder que todos queremos y todo eso, hay personas pues, muy malas en este mundo que pueden abusar de ese tipo de personas. Y al contrario con los otros, pues, son personas que no se dejarían hacer eso. Ok, bueno, a lo mejor tiene sus contras, un estilo en donde quizá haya gente que se aproveche y de hecho, pues de repente le pasó un poco, y de hecho le pasó un poco con su propia familia, pero es un riesgo probablemente, ¿no? Y también es algo que hay que considerar, como también el estilo de, eso a lo mejor a la Thatcher no le pasaba, pero quizá le pasaron otras cosas, ¿no? Que ya platicaremos cómo terminó el periodo de gobierno de Margaret Thatcher y quizá tiene un poco que ver con que se le pasó un poquito la mano autoritaria, digamos, el estilo autoritario con su propia gente, pero esa es otra historia, pero tienes razón, yo creo que es una de las consideraciones. Al final todos los líderes tienen, y todos los estilos de liderazgo tienen pues, sus pros y sus contras, ¿no? Yo creo que no hay líder perfecto en ese sentido, y yo creo que esa es una opinión bastante interesante. Perla, ¿tú qué opinas para cerrar con la clase y cerrar con tu opinión en relación con este líder? ¿Qué te late? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo lo ves? Hola, profe, buenas tardes. Buenas Pues tardes. lo mismo en que siempre el hecho de liderar y tener bajo tu responsabilidad la palabra o más bien como
como la fe que otros ponen en ti, o como más bien como la voz que tú tienes por los demás, que no pueden tener ese mismo derecho en ese caso. Creo que él supo como centrar ideas, o más bien como representar lo que su pueblo o lo que sus seguidores trataban de, pues de alcanzar de alguna u otra forma. Ok, es un poco como jugar este rol de representante y de veras representar los intereses de los demás, ¿no? Y tratar de ver cómo poder aterrizarlos, lograrlos, cumplirlos. ¿Por ahí va la idea? ¿La entendí bien? Sí, exacto. Sí, a eso me refería. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Perla. A mí me gusta mucho también, para cerrar esta idea y la clase, que con Mandela, por ejemplo, y es lo que me gustaría ver con López Obrador, que no estoy muy seguro que vaya a pasar, en el sentido de que, digamos, Mandela quiso ser un presidente de todos y crear una nueva identidad de sudafricanos, y es un poco lo que trata de reflejar en la escena de la película de la Junta, y decirles a los blancos que estaban juntando sus cositas en sus cajas porque estaban segurísimos que los iban a correr, ¿no? Por ser blancos, y ahora ellos eran como los perdedores de la historia, el decir, a ver, si se están yendo porque creen que los va a correr, están equivocados. Si ustedes creen que no pueden trabajar con nosotros, con los que han sido la oposición, con un negro, pues sí váyanse, ¿no? O sea, no los voy a obligar. Pero si pueden ustedes aportar, pues yo necesito que aporten. Ustedes son parte del equipo. Todos somos ahora un equipo. No hay negros y blancos. Ese es un poco como el chip padrísimo que yo creo que como líder aportó mucho en su visión Mandela, con sus defectos y con sus virtudes. Y yo creo que ese es otro estilo, otro tipo de líder, que si podemos sacar cosas como positivas de la señora Thatcher, de Mandela, hasta 2, 3 cosas a lo mejor de Trump, pues podemos juntar un super líder, pero como no existe que todo venga en la misma persona, pues hay que ir aprendiendo de lo positivo de distintos estilos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Me interesaba como explorar en esta clase como un panorama, viendo estas 3 escenas de distintos personajes, de distintas personas que les podríamos llamar líder en distintas versiones, y la próxima clase vamos a aterrizarlo un poquito contra, digamos, cómo fueron evolucionando las teorías y las visiones de qué es un líder de la segunda mitad del siglo XX para acá, digámoslo así. Les voy a compartir en un ratito un documento en Brightspace, en un anuncio. Es un paper que habla un poco de esta historia. Les voy a pedir que lo lean, les voy a poner qué páginas, porque no es todo, para que, digamos, si ustedes ya leen la teoría o incluso lo tienen como un poco abierto en clase, también podamos ir participando para ir desmenuzando un poquito esta parte de las distintas escuelas de liderazgo que fueron apareciendo, ¿no? Que a eso nos vamos a dedicar la próxima clase. Bueno, si no tienen otra duda, otro comentario, hasta aquí llegaríamos por hoy. Y muchas gracias por su participación, padrísima, de todos los que participaron. Y pues bueno, nos vemos primero Dios el próximo lunes a las 5:30, y pues que sigan teniendo un bonito día, una bonita noche. Cuídense mucho y que tengan muy buen cierre de semana. Nos estamos viendo. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Que luego. tenga bonito fin. Igualmente, que estén muy bien. Bye. Hasta luego.